doctor Darío Ramos. Yo soy la doctora Laura Jiménez. Bienvenidos Al Grupo Quiropráctico Paseos. La quiropráctica nace en los Estados Unidos alrededor del 1895, específicamente en Davenport, Iowa. En aquel momento se llamaban sanadores magnéticos, magnetic healers, si se puede decir así, el doctor D.D. Palmer. En sus estudios descubre la importancia que tiene el que todas las vértebras de la columna vertebral estén alineadas y cómo cualquier desviación de ellas puede afectar la salud del cuerpo en general. Aquel doctor conocido como D.D. Palmer tuvo la oportunidad de corregirle una subluxación que es una vértebra fuera de posición a un jardinero que trabajaba en el edificio donde él tenía su oficina. Y esta persona recobró la audición. Es cómico, ya que todo el mundo nos conoce como los doctores de la espalda, pero la quiropráctica se originó no con dolores de la espalda, sino por otra condición. Una vértebra es uno de los huesos que compone la columna vertebral. Hay 3 áreas que se designan de la columna vertebral. Está el área del cuello o cervical, y esos son 7 vértebras. Está el área de la espalda media o torácica, esos son 12 vértebras, y está el área de la espalda baja lumbar, y son 5 vértebras. El sistema nervioso es el sistema que controla todo el funcionamiento del cuerpo, es el sistema principal. Se compone del cerebro, luego del cerebro está el cordón espinal, que es como si fuese la extensión del cerebro, que está representado en estos modelos como este cordoncito aquí amarillo, y luego este cordón espinal se ramifica en los diferentes nervios, y los nervios son los que llevan ese mensaje del cerebro al resto del cuerpo, brazos, piernas y órganos en general. Nosotros los quiroprácticos trabajamos con diferentes condiciones que puedan haber en la persona debido a estas desviaciones en las vértebras, en la columna vertebral. Cuando una vértebra se sale de sitio, puede interferir con el mensaje que lleva ese nervio, donde sea que vaya el nervio, y obviamente al nosotros restablecer esa posición, ese nervio empieza a funcionar y las condiciones que se hayan desarrollado debido a esto, pues eso se mejora. Los nervios de nuestro cuerpo se supone que funcionen así. Luz verde, ¿verdad? Sin ninguna interferencia. Pero ¿qué sucede? Caídas, accidentes, malas posturas, las tensiones o las presiones del diario vivir, ¿no? Pueden hacer que una o más de las vértebras de nuestro cuerpo, que son los huesitos que componen la columna vertebral, se muevan de lugar y le ponen presión al nervio. Eso es lo que nosotros llamamos una subluxación. Eso es lo que la mayoría de las personas conocen como un nervio pillado, un nervio, ¿verdad?, que está siendo interferido por alguna situación en nuestro cuerpo. ¿Qué nosotros hacemos? Ya sean con las manos, con instrumentos, con la ayuda de nuestras mesas, ponerla en la posición que se supone. ¿Cómo se corrige eso? ¿Qué nosotros hacemos? Pues con la ayuda de nuestras manos, las mesas, que son unas mesas especiales o unos instrumentos que tenemos, de fuera de posición, la llevamos a la posición que se supone. ¿Pero qué usted cree? Si esa vértebra ha estado ahí por mucho tiempo, ¿usted cree que porque yo la ponga por primera vez en su lugar, se va a quedar ahí para siempre? No, no creemos, ¿verdad? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues en la próxima visita, al la vértebra estar fuera de posición, volver a acomodar nuevamente. Pero quizás, como el cuerpo trabaja a base de memoria, sale de posición nuevamente. Y en la próxima visita volvemos a acomodarlo. Vuelve a salir, volvemos a acomodar, vuelve a salir, volvemos a acomodar. Hasta que se quede en la posición que nosotros queremos. Por eso en el Grupo Quiropráctico Paseo, la mayoría de nuestros pacientes se les somete a un tratamiento, un seguimiento. Lo comparamos como la ortodoncia, ¿no? Cuando le ponen los bracers a las personas, eso toma un poco de tiempo en lo que va corrigiendo. ¿Por qué? Los dientes son huesos, la columna vertebral es hueso. Por eso es que puede tomar un poquito de tiempo. Aquí en el Grupo Quiropráctico Paseo nosotros estamos especializados en 2. Una que se llama decompresión de disco o flexión-distracción, y la otra que se llama biofísica de la columna, que trabaja con la curvatura cervical o restableciendo la curvatura del cuello. La flexión-distracción o decompresión de Cox es la técnica que trabaja con las condiciones de compresión de disco. Compresión de disco es, o en primer lugar, disco es la estructura en la columna vertebral que está entre hueso y hueso, este colchón de gelatina. Condición de disco es cuando ese colchón de gelatina es sometido a fuerzas de compresión.
Esas fuerzas de compresión crean que ese colchón de gelatina produzca un abultamiento. Ese abultamiento sale por el mismo espacio por donde sale el nervio y lo puede irritar y eso crea mucho dolor y síntomas. La flexión distracción o decompresión de Cox debido al doctor que la desarrolló, doctor James Cox, lo que pretende hacer es, el paciente se acuesta boca abajo en una mesa especializada y se hace un tipo de movimiento de estiramiento, que internamente lo que ocurre es esto. Dos cosas se logran con el proceso. Número uno, se alivia el nervio de la irritación. Número dos, este movimiento de decompresión crea una fuerza negativa, un efecto vacuum o de succión, en donde esa protuberancia va entrando poco a poco y hay alivio de síntomas. La biofísica de la columna es la segunda técnica en la cual los doctores del grupo quiropráctico Paseos estamos especializados. Se dedica a restablecer la curva del cuello. En el área cervical o en el área del cuello, cuando uno lo mira de lado, se supone que hay una curva natural normal que se le conoce como la lordosis. Muchas veces, debido a accidentes o posturas, hábitos de postura o mala postura, se puede desviar esa curvatura. Con la biofísica de la columna se restablece esa curvatura para que entonces se elimine cualquier tipo de problema asociado con esa desviación. ¿Qué condiciones trabajamos en el grupo quiropráctico Paseo? Diferentes condiciones. Entre ellas están dolor de cabeza, dolor de cuello, ¿no? Dolor de espalda media y espalda baja. También trabajamos condiciones que tengan que ver con lesiones deportivas o accidentes de carro. La tracción axial responde a la técnica de decompresión de Cox o flexión de distracción. Se utiliza más en el área del cuello y lo que pretende hacer es abrir el espacio entre hueso y hueso para liberar ese nervio de esa tensión y obviamente ayudar a que ese abultamiento entre. En un ajuste se hacen diferentes cosas y depende de las diferentes condiciones que tenga el paciente. Usualmente un ajuste tarda de 5 a 10 minutos dependiendo de las condiciones de los pacientes. En un ajuste lo más importante, lo que se pretende hacer es corregir esa desviación y llevar el hueso a ese lugar correcto. El ajuste puede ser realizado de diferentes maneras, ya sea con las manos, que es la técnica más favorita de los quiroprácticos, pero también se pueden utilizar diferentes instrumentos. No hay que tener ninguna edad en específico. De hecho, es recomendable que los niños recién nacidos sean evaluados por un quiropráctico. Es alarmante, no entienden por qué, pero el proceso de nacimiento es uno de los procesos más traumáticos en la vida de una persona. Por donde tiene que pasar ese canal que tiene que pasar ese niño, las vueltas que tiene que dar, girar la cabeza. Desde tan chiquitos, desde recién nacidos, se les revisa la columna vertebral y se asegura que esos huesos no estén un poco fuera de sitio. Pero niños, adolescentes, adultos, personas mayores, todo tipo de paciente, cualquier persona que tenga una columna vertebral. Esperamos que toda esta información les haya ayudado a conocer y entender un poco más sobre la quiropráctica y los invitamos a que pasen por el grupo quiropráctico Paseos y así se aseguren de tener una mejor vida y más saludable.